Ok, iniciamos la grabación. Muy bien. La nostalgia tóxica, ¿no? La palabra nostalgia siempre nos está evocando algo que anhelamos. Uno dice, ¿por qué uno puede anhelar sentirse mal? ¿O por qué nuestra mente puede anhelar sentirse mal? ¿De qué manera crea esa situación? Porque detrás de todo, tiene por ahí un doble micrófono, se crean, son situaciones. Cuando tú no te das cuenta de qué manera estás actuando, se crean situaciones. Esas situaciones llevan a emociones, ¿sí? ¿Cómo lo podemos explicar mejor? La gente dice, uno tiene que tener inteligencia emocional, tiene que gestionar emociones. Y uno dice, ok, pero ¿cómo gestiono algo que en mí es natural? O sea, la rabia es algo que va a aparecer en mi vida. ¿Y cómo gestiono la rabia? Entonces, o cómo gestiono que no haya rabia en mi vida. Pero si es una emoción natural, ¿cómo gestiono que esto no suceda? Entonces, la gente entra como en una confusión. ¿Cómo gestiono que no suceda algo en mi vida cuando es natural? La tristeza es natural, la rabia es natural, la alegría es natural, el asco es natural, eh, el miedo es natural, o sea, está dentro de nosotros. Entonces, cuando hablamos de lo tóxico, son situaciones que se van evocando y terminan como acontecimientos. Entonces, un segundito para enviarle esto a alguien que me lo acaba de pedir y sí me interesaba porque es una persona que... Entonces, ya estamos. Yo no tengo que gestionar emociones como algo que puedo quitar y poner de mi vida, porque las emociones están presentes y activas. Sí, activas es decir, están latentes en nuestra vida. ¿Qué gestiono yo? Gestiono decisiones. Eso sí puedo gestionar. Mejores decisiones, mejores emociones. O sea, mejor las decisiones. Entonces, cuando yo estoy hablando de la gestión inteligente de las emociones, digamos, las personas van llegando uno tras otro, y esto es muy bueno. Cuando yo voy gestionando decisiones, tengo mejores emociones, o sea, mejor experiencia con las emociones. Entonces, si yo tengo malas decisiones, ¿con qué me enfrento después? Con rabia, con resentimiento, con dolor, con tristeza, con frustración, con angustia. Entonces, cuando yo no gestiono de manera correcta, pues el resultado es este. Y son experiencias, son situaciones que yo voy a vivir. Y de eso se trata un poco cómo llega el producto final, que es la pregunta. ¿Para qué necesita nuestra mente recurrir a experiencias negativas? ¿Por qué yo me tengo que ver envuelto en una situación muy similar una y otra vez? ¿Alguno de los que están activos quiere responder a esa pregunta con lo que sabe, con lo que intuye, con lo que puede imaginarse? Tucu, cucu, cucu, el pajarito cucu. Buenas noches. Yo creo que, o sea, voy a decirlo, creo que mi opinión muy particular, a veces cuando recordamos cosas negativas que nos hayan sucedido es porque estamos en una situación de vulnerabilidad con emociones encontradas, diría yo, y eso me conlleva a actuar, bien, depende de la situación, con rabia, con impotencia, rencor, y es ahí donde se pudiera canalizar, o sea, me está pasando esto, tratar de controlar qué tipo de emoción me está moviendo en ese momento para poder actuar ante algún tipo de situación que se nos presente en ese instante. O sea,
como sí recuerdo, por ejemplo, haber actuado de una manera impulsiva y como me fue mal porque se creó un caos, no quisiera volver a caer en eso. Entonces, pensar un poquito en el presente y manejar esa emoción. Ok, ¿alguien da más? ¿Alguien apoya con algo? Ok, la situación que plantea María Emilia ayuda muchísimo porque me ayuda a situarme en un paradigma visual. Dice, oye, si yo me encuentro en una situación vulnerable y sucede algo, respondo de una forma. Y esa forma puede ser rabia, molestia, incomodidad, pero la base de lo que está colocando María Emilia es que es mi vulnerabilidad. ¿Sí? Hay un momento vulnerable y en ese momento vulnerable ocurren cosas y mi reacción termina desencadenando un nuevo evento, un episodio, y ese episodio es el que me hace caer en una realidad que es repetitiva, ¿verdad? Ahora, ¿por qué mi mente crea el espacio vulnerable? Porque desde el espacio vulnerable es de donde se activa. Por eso la participación que hiciste está maravillosa, porque alumbra es exactamente de dónde parte esa sensibilidad, ¿no? La base de esa sensibilidad con la que tú estás apreciando la respuesta es, me siento vulnerable. En base a mi vulnerabilidad ocurren hechos externos, yo reacciono y termino viviendo en una situación que de una u otra forma se repite en mi vida. ¿Por qué mi mente crea la vulnerabilidad? ¿Sí? Pregúntense eso, ¿por qué yo creo una imagen de mí vulnerable o por qué yo creo una sensación o una experiencia vulnerable de mí con la que me identifico frente a los hechos de la vida? Por ejemplo, yo hace unos días me pasó un evento. El evento fue el siguiente. Yo estaba trabajando con una empresa y tenía que terminar 3 proyectos. El primer proyecto me salió mal, el segundo me salió mal y el tercero me salió mal. Eso ponía en riesgo mi trabajo. Al poner en riesgo mi trabajo, yo empecé a sentirme vulnerable, como lo dijo María Emilia. Y desde mi vulnerabilidad se desencadenaron experiencias pasadas o digamos, sí, sensaciones o se revivían emociones pasadas con las que me encontraba en un lugar en el que había estado de alguna manera u otra antes. El hecho de vulnerabilidad me rodeaba, pero las circunstancias se estaban evocando. Ahora, ¿qué es lo que se muestra allí? Que cuando un hecho de afuera despierta mi vulnerabilidad, yo me pregunto, ¿por qué esa vulnerabilidad sigue allí presente? Sigue allí presente, aun cuando haya sido vivida y superada en su momento. Y esta es la pregunta, o sea, la nostalgia tóxica habla de esto. ¿Por qué nuestro ciclo vital y nuestras experiencias, como, digamos, comunes, nos llevan en un momento llegar a estar en un punto donde nos sentimos mal? Por ejemplo, la, la familia que tiene todo resuelto, tienen trabajo, tienen ingresos, tienen su casa, tienen todo eso, pero en el camino a alguien sacó la fotografía torcida y fue un problema por todo el viaje. De ahí en adelante fue un desastre. Se volvió un desastre. Estaban en el aeropuerto, primera clase, etcétera, etcétera, pero de repente a alguien se le olvidó, compraron café y a otro le llegó el que no le gustaba y de ahí en adelante todo fue un desastre. Yo no dice, ok, si todas las condiciones estaban dadas para estar bien, ¿por qué terminan mal? ¿Sí? No les puedo resolver por completo ahorita la pregunta porque la vamos a fraccionar, la vamos a picar en pedacitos. Vamos a hacer como Jack el Destripador. Primero un pedazo, después el otro, después el otro. Así vamos cortando hasta que le quitemos la cabeza. Entonces,
el que se siente identificado va a ver experiencias de su vida recurrentes. Y lo más importante es que empiece a verlas. Cómo se despierta vulnerabilidad, cómo se despierta sensación de enojo y frustración, cómo se despierta todo esto, y llegas a un punto donde tú dices, oh, esto yo ya lo viví, y ahora ¿por qué aparece de nuevo allí? ¿Por qué aparece de nuevo esta experiencia? ¿Y por qué pareciera que algo en mí la necesitara? Por eso puse nostalgia tóxica. Además, la frase no es mía por completo, viene del libro de Rosa Argentina Rivas Lacayo, que escribe un libro que se llama Espiritualidad y Resiliencia, y en este libro ella describe la nostalgia tóxica, es decir, para tener resiliencia uno tiene que identificar varios elementos. No tener, uy, están llegando todos a esta misma hora. Para yo tener resiliencia, tengo que tener buen humor, tengo que ser flexible, tengo que ser una persona que dialoga, tengo que tener apoyo social y también tengo que identificar la nostalgia tóxica, es decir, cuando empiezo a necesitar estar mal. Hay personas que estar bien pareciera que no les conviene, no les conviene. Entonces vamos ahora sí a la segunda diapositiva. Ok. ¿Has conocido personas que siempre terminan en relaciones conflictivas, crisis económicas o situaciones de sufrimiento similares? Tú dices, ok, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Entonces, colocamos, hay varias personas que me han dicho que los pequeños videos de TikTok y estas masterclass terminan siendo terapia más que masterclass. Yo los llamo masterclass porque aquí sí se imparte conocimiento. Pero bueno, vamos a esto. Si has conocido o te identificas con esto, lo que llamas destino muchas veces es un hábito emocional. ¿Por qué es un hábito emocional la tristeza? ¿Por qué es un hábito emocional la rabia? ¿Por qué es un hábito emocional el asco? Hay personas que, todo está mal, pareciera como que si todo fuchi, 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 fuchi. ¿Por qué es un hábito emocional sentirse basura, sentirse poca cosa, sentirse fracasado? ¿Por qué es un hábito emocional sentirse insuficiente, rechazado, sentirse eh, incapaz? Entonces, vamos a las clases anteriores que ya hemos tenido y de los cuales yo les había dado una pausa porque algunos les pedí un testimonio y algunos no lo lograron. Entonces, ahí si no hay reciprocidad, no hay crecimiento. Ahora, la mente puede abandonar un sueño, pero rara vez abandona una identidad. ¿Qué se crea? Que ya lo habíamos dicho, a partir de las experiencias, una identidad. Entonces, el cerebro protege identidades. Y para proteger una identidad de que, bueno, yo soy la persona a la que todo el mundo utiliza, ¿qué busco? Gente que abuse de mí. Ahí está la mala decisión. Oye, yo soy una persona temerosa, ¿verdad? Y a mí, yo siento que la vida para mí es un cajoncito así cuadrado. ¿Qué busco? Busco todas las cosas a las que le pueda temer y frente a esas digo, no, no, o sea, no, eso no puedo, no puedo, no puedo. Juniray dice que se convierte en un vicio. Efectivamente, más que un vicio, se convierte en una adicción, porque las emociones son adictivas. Entonces, eso que nosotros vemos como final del proceso, sentirme fracasado, sentirme angustiado, sentirme abandonado, sentirme solitario, sentirme rechazado, es un hábito emocional. Entonces, si yo voy a un trabajo y en mi trabajo yo empiezo a pelear con los compañeros, peleo con el jefe, peleo con todo eso, después, ¿quién quiere trabajar conmigo? Nadie. ¿Y cómo me siento? Rechazado. Oye, es que nadie quiere trabajar conmigo, nadie me quiere ayudar, pero todo eso es producto de una situación creada. Entonces, para tener el hábito hay que crear un contexto. Y esa es la inteligencia macabra
de nuestro lado oscuro, de nuestro dark side, ¿sí? Como en la Guerra de las Galaxias. Dark side se traduce a lado oscuro. Entonces, nuestro lado oscuro siempre, y esto lo llama Carl Jung, el arquetipo de la sombra. En el arquetipo de la sombra, yo sí pienso en cosas negativas. Yo sí pienso en la tristeza, en la angustia, en lo insoportable que es la vida. Y para que eso se cumpla, yo tengo que crear un contexto. ¿Y qué empiezo a colocar? ¿Qué hace nuestro inconsciente? Ese es el gigante y el enano es el consciente. El gigante, ¿qué hace? Va colocando una pieza. ¿Cuál es la primera pieza? Si yo en mi vida siento que no valgo nada, que nadie me toma en cuenta, que todo el mundo, o sea, mi opinión no vale, ¿qué hago? Empiezo a complacer a uno, complacer al otro, empiezo a dejar que otros tomen decisiones por mí, empiezo a, a dejar que las situaciones no, o sea, que el abuso de otro no me importe, empiezo a correr los límites y permitir el abuso, cuando de repente, ¿en dónde estoy? Estoy justo en el lugar de la persona abusada, maltratada, ¿sí? Pero todo eso es un contexto creado. Y la manera de desarmar ese contexto es creando uno nuevo, habilitando uno nuevo. Y lo hacemos desde el mismo lenguaje. El lenguaje, es decir, nuestra forma de relacionarnos. ¿Alguna pregunta? Ok. Si no hay una pregunta, significa que podemos continuar. Después había escuchado una voz allí y quizás era algún micrófono que se había activado. Entonces, ¿cómo desde el lenguaje habilitamos esto? Cuando nosotros hablamos sobre nosotros mismos, cuando hablamos de las experiencias, cuando hablamos de cómo manejamos la situación, de cómo la vida me está respondiendo, la respuesta del otro, ¿qué puede ser? Oye, usted sí sufre. Oye, wow, usted es un guerrero. O el otro, oye, qué vida ha sido, qué dura ha sido la vida para usted. El otro dice, wow, usted es impecable, el otro es perfecto. Entonces empieza a alimentarse uno. Y el que le dicen, bueno, usted sí es una persona intachable, detrás tiene un peso tratando de cargar con esa perfección. ¿Y cómo termina? Evocando más y más perfección, que es más peso y más peso y más peso. Y después que dice, es que la vida es insoportable. O sea, es que por todos lados hay errores. Claro, si usted, la única que no se permite equivocarse es a usted misma, pues claro, pum, 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 pum. Pero eso va cargándose sobre sí mismo. Entonces, cuando primero identifiquen hacia afuera para que puedan mirar hacia adentro en este ejercicio. ¿Has conocido personas que siempre terminan relaciones conflictivas? Mira, a mí me pasó en muchos momentos, ¿sí? En los que con personas que llegaban especialmente cuando trabajaba el área de adicciones, que yo les veía íntegras, con familias que les querían apoyar, todo eso, y elegían parejas que eran un desastre. Y uno dice, pero ¿por qué una persona que puede elegir entre 1 millón termina eligiendo algo que le haga daño? También conocí una persona que, que para mí tenía admiración por sus valores, por su forma, pero tenía clavos por todos lados. Nadie lo podía tocar porque todo era una reacción. Entonces, eh, conocí un muchacho que estaba interesado en ella, interesado, hacía las cosas bien, etcétera, y ella siempre lo rechazaba. Dejó un tiempo al muchacho, regresó de nuevo intentando hacerlo. Cuando regresó, ella estaba embarazada. Y dice, oh, felicidades por tu familia, felicidades por tu nuevo hogar. Dice, no, ahora, o sea, él tampoco responde. Y entonces dice, ¿por qué rechazó a este y eligió a este? Y dice, no, que es la química, que si no hay atracción no lo hace. Mentira. Cuando tu cerebro reconoce que por aquí va a construir la misma historia de tragedia, sufrimiento y de identidad, va a elegir eso.
se va a ir por ese camino. Y cuando ve aquí algo que representa paz, tranquilidad, estructura, pues dice, esto me da miedo. Y da la vuelta y dice, vamos por donde está mi hábito emocional. Imagínense una cosa, si yo les digo, elijan como elección libre, totalmente libre, entre escribir con la mano derecha o escribir con la mano izquierda. ¿Con cuál mano van a elegir? Y el demás no se te escuchó lo que dijiste. Con la derecha. Con la derecha, porque es lo habitual. Y así sucede con el cerebro. Entonces tú dices, ok, ¿qué estoy convirtiendo yo en un hábito que termina materializándose en una situación que me hace daño? No importa si me hace daño, mi cerebro la elige porque es un hábito. Entonces, si mi discurso atrae a personas conflictivas, personas difíciles y abusivas, ¿por qué aleja a personas agradables y por qué genera distancia en otros contextos? O sea, ¿será que yo tengo que cambiar mi proyección de las cosas? Entonces, la imagen que les coloqué aquí está la reacción anterior al conflicto. Está el ciclo doloroso repetitivo y está el mismo dolor. Entonces, la posibilidad del cambio sucede cuando hay una reacción diferente hay una respuesta diferente. ¿Cómo sucede esto? Sucede de la siguiente manera. Cuando hicieron un experimento, se llama propiosección. Colocaban colocaban 2 cajas de naipes, ¿sí? Por decir algo así. Ups. Y la mente, o sea, la persona tenía que elegir entre una y la otra. Y cada vez que ponía la mano aquí, sentía una reacción. Y cada vez que la ponía la mano aquí, sentía otra reacción. Pero tenía que dar la seguridad con cuál de los dos lados se iba a quedar. Entonces, fue bajando, bajando. A nivel mental, sintió que, bueno, inevitablemente en este iba a perder más cuando ya llevaba un 80% de pérdidas. Y dijo, no, o sea, es definitivo que por ahí voy a perder. El cerebro tarda hasta un 80% de experiencias para darse cuenta que la está embarrando. Pero el cuerpo no. Cuando tú te acercas y la reacción corporal te habla, ya tienes un... Y el cuerpo sabe antes que la mente. Por eso la reacción previa al conflicto, la reacción previa a las circunstancias ya te dicen cómo manejar las cosas. Entonces, en un primer instante, ¿cómo creas el hábito? Cuando vives la experiencia y se genera un pico químico, dopamina, adrenalina, oxitocina, etcétera. En el libro que estoy escribiendo, ¿verdad? Hablaba de la experiencia del cáncer y para ver por qué algunas personas huían de la quimioterapia. No era por el dolor o abandonaban la quimioterapia. O sea, ¿por qué las personas abandonan algo que quizás los va a sacar? O les decía, mira, guarda reposo, haz esto, y entonces las personas tú los veías tomando licor, destruyendo todo eso. Y dices, pero ¿por qué? Si quieren luchar contra el cáncer, ¿por qué terminan haciendo cosas contrarias? Y claro, es que el entrar en conflicto, en rebeldía, el romper con el tratamiento les lleva a generar picos de adrenalina alto, porque los regaña uno, los regaña el otro, los pelea este, los llama la atención el otro, y esa situación de conflicto, ¡puf!, destapa la adrenalina y allí está el hábito consolidado. Es decir, la emoción es en la pelea, la rabia, es que no me comprenden, es que no me quieren, pero ¿qué estás haciendo para que esto suceda? Y no se lo explica, claro, es adicción a la adrenalina. Y como en una situación en la que tienen que estar en reposo, con tranquilidad, tienen que manejar las situaciones de cierta manera, se sienten como que los estuviesen amarrados con una camisa de fuerza. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! Y la rompen, ¿cómo? Dañando todo el proceso.
Y tú le dices, ok, y las personas después lo ves llorando, lo ves mal, y dices, yo quería salir adelante, pero es que hice esto y la regué, le puse la torta, etcétera. Y dices, pero ¿por qué tuviste que decidir eso? Y cuando sucede eso, ¿por qué lo tuviste que decidir? Y es por eso, porque tenían un hábito emocional, estar mal. Estar mal con ellos, estar mal con el entorno y estar mal con los otros. Bienvenida, Carolina, siempre eres bienvenida, porque siempre pones tu cámara. Entonces, hoy tenemos las tres Carolinas. Carolina del Norte, Carolina del Sur, que es una mentira. Mi hermana y dos Carolinas. A ti no te conozco en persona, pero en cambio Carolina Linares sí. Ok, entonces, cuando hablo de esto, para nosotros es muy difícil abandonar algo positivo, como quiero salir adelante, quiero una vida agradable. Es muy difícil abandonarlo. Cuando nos toca negociar con el gigante, que es el inconsciente que nos dice, tienes que sentirte enojado, tienes que sentirte decepcionado, tienes que sentirte desilusionado, tienes que sentirte poca cosa, y esto no lo puedes soltar. El subconsciente hace eso. Entonces, cuando le toca elegir, es como si yo les dijera, entre la mano derecha y la mano izquierda, ¿con cuál mano libremente eliges escribir? Y tú dices, con la derecha, ¿por qué? Porque estoy acostumbrado. Es más fácil. Y eso es lo que hace el cerebro, elige la ruta más fácil. Lo difícil para el cerebro es como los niños, ¿sí? Al niño, entre tú le dices, entre hacer las tareas y jugar, ¿qué va a elegir el niño? Jugar. Ok. ¿Alguna pregunta? En este caso, soy Jonathan. Buenas noches. Tú tomas una decisión, por ejemplo, en relaciones de pareja. Tú tomas una decisión y es como, o sea, abrupta, como decir ya, ¿sí? Es decir, si te estás en una situación de pareja que te genera sufrimiento, daño, no sé qué tal, entonces tú dices, bueno, ok, yo elijo no estar más allí, ya, tomé la decisión. Pero entonces ahora viene como ese miedo, o sea, ¿cómo hago para no volver a caer en esto y en seguir ese hábito? Porque si bien estoy tomando una decisión ya que dije, ya no más, pero entonces el miedo como lo que tú dices, a no generar otras relaciones iguales, porque eso es como lo más importante. Y obviamente, pues generar, digamos, tomar ese tipo de decisión, obviamente causa dolor y tienes que pasar pues todo el proceso, digamos, de duelo, pero finalmente es un patrón que yo digo que lo persigue a uno, pero no es un patrón que lo persigue a uno, es un patrón que uno decide. Y es por lo mismo que tú estás comentando. Pero ahí el reto es no volver a caer en eso, o sea, escoger diferente. Ok, vamos por partes. Porque tú, el anuncio que haces es muy, muy valioso y a la vez lo justificas, ¿sí? ¿Dónde se da la justificación? En primer lugar, cuando tú dices, ok, yo salgo, tomo una decisión y después digo, ¿cómo no vuelvo a caer allí? Y después dices, ok, yo no quisiera, pero termino. Recordamos las palabras de Pablo a los romanos, que dice, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo. Ajá. Entonces, ¿y cómo no caer allí? Es donde cae la justificación, que tú dices, ok, quisiera no caer, pero al final, ¿por qué termino eligiendo? Y es por nuestras creencias. Existen creencias irracionales. La creencia irracional es, por ejemplo, yo estoy conociendo el de Mar y entonces yo digo, no, yo creo que aquí está todo solucionado. Tiene dinero, tiene carro propio, tiene carrera, tiene, ¿verdad? Listo. Ahí ya me creo una creencia falsa. Al crearme la creencia falsa, empiezo a decir en base a esa creencia. Esa creencia es el anzuelo que lanza el inconsciente para crear el resto del escenario. ¿Cómo sales de allí? Que es la pregunta que tú hiciste, Carolina, que es muy buena. Empiezo a
a elegir no en base a mis creencias, empiezo a elegir en base a la realidad. No hago suposiciones. ¿Por qué? Por ejemplo, tengo un buen amigo y el amigo, por ejemplo, pasa un tiempo sin hablar. De repente me llama o me escribe porque necesita un favor y yo estoy ocupado y no le respondo. Dice, ahora que yo lo llamo no me responde y él empieza a crearse la historia. Tum, 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 tum. Él no espera a que el proceso se complete, empieza a crearse la historia. Y ahí ya se está creando el ciclo de emociones adictivas, ¿sí? Y con esa creencia yo sigo muriendo. Entonces, después empiezo a recibir los mensajes. Bueno, ¿usted por qué? ¿Cómo cuando yo necesito usted? Cuando usted me necesitó, yo sí lo... Y claro, empieza en el otro a crear todo esto. Cuando ya me tiene llena la paciencia, pues yo le digo, pues vete a comer jabón porque no te voy a ayudar por grosero. Y al final se cumple la expectativa que él tiene. ¿Sí lo ven? Es una creación. Y como creación, yo termino conectando todas las cosas para que lleguen a mi conclusión. O sea, que decía Henry Ford, tanto que pienses como que eres exitoso, como que no lo eres, estás en lo cierto. El cerebro cumple con eso. Entonces, ¿cómo sales de esa nostalgia tóxica? La nostalgia tóxica es específicamente eso. ¿En qué momento mi cerebro empezó a necesitar esa situación final? Entonces, en base a lo que dijiste tú, Carolina, cuando tú estás decidiendo o estás por decidir por una nueva relación, por un nuevo trabajo, por un nuevo amigo, o sea, un tipo de negocio, aplica para todo, tú te preguntas, ¿qué espero yo de manera positiva de esta situación y qué espero de manera negativa? Y justamente allí empiezas a elegir el camino. Si hago esto, ¿qué se puede cumplir? Si hago esto, ¿qué se está cumpliendo? ¿Qué emociones estoy alimentando? Y dejas de mentirte. Porque estamos en automático, entonces yo elijo algo y aun cuando tenga el mejor deseo, elijo algo y creo que va a salir mal, el resto ya está hecho. ¿Alguna pregunta? Aquí se va el tiempo rápido, ya son las 8:38, mira. Feliz noche para todos. Cuéntame, Jenny. ¿Me escuchan, Jonathan? Ah, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te oigo, te oigo. Ah, no, lo que pasa es que no me aparece el micrófono. No, bueno, a mí me han ocurrido ya incidentes en menos de 3 meses, ¿no? Por ahí hice un negocio con una moto, entonces resulta de que la moto pues duraba un día conmigo, una semana en el taller, y bueno, decidí entregarla y entonces el muchacho pues quedó en que no me iba a regresar el dinero completo, sino me iba a entregar por lo menos la mitad. Y yo, bueno, sí, tranquilo, no hay problema. Después me compré otra hace poco y resulta que la moto no era lo que yo esperaba. Está más remendada que quién sabe qué, porque de pronto medio la vi por encima y el simple hecho de esperar que no se me fuera a devolver el dinero, pues tomé la decisión de comprarla y cuando estoy buscando al señor, igual. Entonces, lo que he hecho de verdad es tomar las cosas a la ligera, suavecito, tomándola con soda, no dándome mala vida. De hecho, antier me caí en la moto, me fracturé una costilla. Y bueno, no me estoy afligiendo, sino la vida continúa y todo pasa. Y si, imagínate, si me pongo a encerrarme en los problemas materiales, valen mejor los problemas espirituales. Por eso también estoy remodelando los muebles de la mamá de los niños con cáncer. Es decir, tengo muchas cosas en las cuales me estoy ocupando. Y aparte de eso, pues también el problema del divorcio, la cosa, la situación. Ya yo estoy divorciado, entonces pues no es fácil. La responsabilidad de los niños, el cumpleaños de los chamos. Pero bueno, es decir, confiando en Dios y saliendo adelante, porque si te aferras a los problemas, todos tienen solución hasta ahora.
Lo único que no tiene solución es la depresión, la muerte, caer en un conflicto interno uno mismo, sentirse menospreciado. Bueno, imagínate que si yo he pasado por muchas vicisitudes en la vida y aquí estoy. Me disculpan que no hable tan bien. Lo que pasa es que me quedo un poquito sin oxígeno porque sí, sin aire, pues, porque tengo una costilla fracturada y bueno, te puedes imaginar, pero es decir, va hacia adelante y esa es mi inquietud, ¿no? De que de pronto, pues, muchas personas esperan mucho de ti o de pronto tú te buscas una persona que crees, como tú dijiste ahorita, que vas a conseguir esa paz, esa situación bonita de que tú no viviste en tus parejas anteriores y entonces ya uno, como dicen, ya a los 50 años en adelante uno lo que quiere es paz, quiere tranquilidad, armonía, pero no todo es perfecto. Y ahí es donde está ese gran detalle. Vamos con 3 cosas. No sé si lo que te digo te va a terminar de curar la costilla que tienes rota, pero vamos aquí con todo, ¿no? Las situaciones que evocas reflejan algo muy importante. Tú dices, bueno, compré la moto, salió mal, la segunda salió mal, la tercera salió mal. Te pregunto, ¿por qué crees que sea necesario evocar siempre el tema de la moto, ¿no? Sí, o sea, la moto ya te he hablado 3 veces de que no. O negociar en base a moto. El segundo lugar, tú dices, no, es más económico. Muy bien. Vámonos por el plano práctico. Eliges una moto, pero ¿qué tipo de persona, con qué tipo de personas estás eligiendo negociar? De tal manera que si como tú dices, bueno, ¿para qué me apego a lo material? Pues entonces, ¿qué va a pasar? Lo material se va a ir de tu lado. Tú lo acabas de decir con tu propio lenguaje. Si tú dices, bueno, ¿para qué me apego? Pues vas a vivir sin apegos, tanto que hasta las costillas te las van a tener que quitar. Entonces, eso lo segundo. Lo tercero, cuando tú dices, bueno, estaba haciendo esto, pero allí cuando aparece el pero, aparece el juego psicológico, que esa fue clase que ya vimos. Entonces, cuando dices pero, anulas tu integridad por cuidar a los demás. Y cuando anulas tu integridad, pues ¿a qué traes? La ruina. Cuando dejas de cuidarte a ti mismo para cuidar a los demás, atraes la ruina. ¿Y por qué atraes la ruina? Porque dejas de percibir los detalles. Si siempre estás solucionándole el problema a alguien y no solucionas el tuyo, el problema tuyo permanece. Y la vida te lo mostró. Y te pregunto, ¿la costilla fue la derecha o la izquierda? Pues la costilla derecha. Ok, que es tu lado masculino. Es decir, recibir golpes por, por ese lado donde hasta la pareja abusa de ti, el entorno abusa de ti y donde pierdes, recuerda la costilla representaba de donde Dios sacó a la mujer, ¿no? Es decir, de donde sale tu otro yo y la capacidad de crecer es lo que se está hundiendo y se va a hundir en la medida en la que siempre estés ocupada por los otros. Y cuando tú dices, bueno, todo tiene solución, cuando tú le das eso, es y te va a doler esto, es un cliché para aliviar lo mal que te sientes de todas esas experiencias. Tú dices, bueno, me lo tomo con calma, ok, lo material es lo material, ok, pero esa es la manera de no asumir que están poniendo la pata en algún lado donde no debes ponerla y que estás Ok. tomando, ¿sí? Cada vez que tú te deslindas del problema y dices, bueno, ya pasó, ahí te pierdes el aprendizaje y te vuelve a aparecer. La lección se repite porque no has aprendido. Entonces, ese es el lado del no crecimiento. Entonces, cuando en tu lenguaje tú me proyectas algo maravilloso, gracias por ser tan honesto, y de inmediato hablas de eso y dices, pero, y sale, no, me ocupo con los del cáncer, pero eso, pero, cada vez que pones una situación y sale un pero, de inmediato caes en un juego psicológico, es decir, el pero anula lo anterior. Si yo digo, oye, tú eres un hombre inteligente, capaz, salido adelante, pero allí todo lo que acabo de decir se cayó abajo. Cuando Oh, tú escuchas a alguien y te escuchas a ti mismo diciendo, pero, estás, entonces, dice, bueno, la vida es bonita, uno tiene que creer en Dios y uno no se tiene que apegar, pero tengo que ayudar a tengo que hacer, no, cuando dijiste pero de inmediato, no, pero es una cagada, ¿por qué? Porque pasa esto, y no es tan bonita porque es pesada. Entonces, allí está haciendo
Estás siendo víctima de un juego psicológico interno contigo mismo. Y hasta que no te ocupes de ti mismo en primer lugar, antes de poderte ocupar de los demás, pues la vida te va a poner a que te ocupes de ti. Y bueno, pues yo sé que estás adolorido y perdona que te toque las llagas, pero ahí está el pero, te las toco. Te las Sí, toco. sí, Atención, pero para eso es esto, para el crecimiento, ¿no? claro. Vamos con la siguiente diapositiva. Mira esto. El trauma duele una vez. Enfrentarse a uno, que uno está cometiendo un error, es decir, uno está actuando conforme a creencias y está evocando y dándole importancia a las situaciones negativas sin enfocarse en las soluciones, sino enfocarse en el problema, trae alguno de los dos dolores. Es decir, si yo tengo algunas situaciones que puedo resolver, me enfoco en las soluciones. Y eso me da dolor por una sola vez. Cuando yo me enfoco en los problemas y sale este, sale este, sale este, sale este, sale este, y en mi lenguaje, cuando me comunico con los demás, pues el dolor está por todos lados. El dolor está anunciado por todos lados. Y por eso te decía, la manera de generar esa transformación viene desde el lenguaje. ¿Desde dónde me estoy comunicando? Si yo me comunico, como dijo Argenis, perdone que te coloque como ejemplo, bueno, yo hago esto y ayudo aquí, pero ya mi lenguaje es anulativo, me está anulando. Ahora, cuando hablo de esta identidad, miren lo que coloqué ahí en la diapositiva. Una cosa es llegar adulto y como este señor, y la otra es llegar como el deportista que se dobló el pie y se puso el hielo. No soy alguien que sufrió rechazo, es una identidad. Soy el rechazado, no tuve pérdidas, soy el que siempre pierde. ¿Cómo me estoy viendo? Porque de la manera como me estoy viendo, así se aparece la vida. Entonces, yo voy a colocar un ejemplo. Había una princesa que se quería casar y no tenía pareja, no confiaba en nadie, no confiaba en nadie. Y había un artesano que admiraba a la princesa, pero no tenía oportunidad, era un simple artesano. Pero para poder convertirse en reina, porque el rey ya estaba abdicando, ya estaba muy adulto, ella se tenía que casar, eran las normas reales. Entonces habló con el papá y el papá le dijo, bueno, coloca un reto, algo para solucionar las cosas. Y ella, se me ocurrió algo. El que dure 365 días, un año, afuera de la muralla del castillo, ese se casa conmigo. El que aguante eso, ese se casa conmigo. Lo anunciaron y se llenó. Empezó el 1 de enero, entre el frío, el invierno, la nieve. Fue pasando el tiempo y se fueron, después de que el hielo empezó a correr a algunos, después a algunos se les empezó a faltar las provisiones, la comida, se fueron yendo. Después vino el verano, el calor sofocante, se fueron yendo, se fueron yendo. Llegó diciembre, quedaba uno solo. Era el artesano. Era la oportunidad de su vida. Bueno, siguió. El 31 de diciembre le dice la princesa al rey, ya sé con quién me voy a casar, me voy a casar con ese hombre que está allá. Lleva semanas solo. Lleva semanas solo. No tiene con competir. Bajé, me disfracé de campesina, le dejé agua, no estaba haciendo trampa. El sirviente escuchó y también le dieron la noticia y fue y le avisó al artesano. Llegó y le dijo, mire, la princesa te eligió, lleva semanas eligiéndote, pero tienes que cumplir el reto. Un solo día. Como falta solo un día, solamente en esta noche, mañana ya entrarías en el castillo. Te convertirías en rey. Pero solamente te tienes que quedar el día de hoy y una noche más. Se fue el sirviente y el artesano se regresó a su casa justo ese mismo día. Llegó a su casa y la mamá le dijo, oye, ¿por qué aguantaste 364 noches y no pudiste una más? 364 días y no pudiste un día más. Dice, supe que la princesa me eligió.
Supe que tenía semanas, que me había visto durante semanas y no tenía nadie con quien competir. Supe que se disfrazó de campesina y vio que no, yo no hice trampa. Supe que me vio durante todo ese tiempo. Y si aún así no pudo ahorrarme ni un solo día de sufrimiento, tampoco merece mi amor. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. La princesa le puso tantas barreras que al final él se terminó yendo. Y para ella fue uno más que se fue. Fue alguien más en quien no podía confiar porque se rindió. Se cumple el ciclo tóxico. Construido completamente. Entonces, ella dice, no, no puedo confiar en nadie. Y efectivamente, ¿quién va a confiar en ella? Entonces, el mayor poder del sufrimiento es convencerte de que eres él. Es decir, de que te convenzas de que de la forma en la que te sientes, de esa forma eres tú. Te sientes sufriendo, eres alguien que sufre. Te sientes incompleto, eres incompleto. Te sientes incapaz, eres incapaz. Te sientes fracasado, eres fracasado. Eso es lo peor que puede pasar. Como me siento se convierta en una definición. Vamos por aquí que Argen está escribiendo y le va a... Tienes que silenciar el micrófono, Argen. Ya te lo silencié. Ok. Entonces, cuando yo me identifico con lo que siento, de inmediato estoy creando un ciclo de dependencias en mis emociones. ¿Y qué necesito? Solamente que sucedan más eventos para seguirlo repitiendo. Eso se le llama nostalgia tóxica. Y yo creo un contexto, mis expectativas, las expectativas de los demás, como por ejemplo cuando dijo Argenis, y perdone que te utilice en este sentido, no es que los demás esperan mucho de nosotros, no, realmente siempre van a esperar. La pregunta es, ¿qué tanto estoy esperando de mí que cumpla las expectativas de ellos? ¿Por qué estoy tan sujeto a cumplir las expectativas de ellos? Entonces, el ciclo de la nostalgia tóxica se vuelve en que yo viví una experiencia y en esa experiencia me sentí rechazado. ¿Qué es lo mejor? Crear rechazo. ¿Y cómo lo creo? De la misma manera como me comunico, como trato al entorno, como me relaciono con el entorno al final. Entonces las personas que pueden cambiar ese ciclo, las termino, salen corriendo porque no se quieren involucrar. Entonces, esto es anónimo. Por ejemplo, yo siento que nadie me toma en cuenta, yo siento o que nadie ve mi dolor, o que alguien no me ayuda, pero ¿cómo te estás mostrando? ¿Te estás mostrando como el que todo lo puede? ¿Te estás mostrando como el que yo cargo con todo? No, el que siempre resuelve. Entonces los demás que interpretan, no nos necesita. Entonces cada vez que se presenta la ocasión en la que yo puedo mostrar mi vulnerabilidad y decir, necesito tu ayuda, necesito tu apoyo, necesito hacer esto. Uno. Otro elemento de la nostalgia tóxica, la procrastinación. El verse siempre en último momento resolviendo. Entonces tú dices, no, es que siempre termino con todo encima. Okay, pero es que también dejas todo. Entonces, cuando pasan días y tú no estás resolviendo, tú no estás organizando, tú no estás sistematizando, de repente te encuentras con el día en el que todo lo tienes encima. Eso es la nostalgia tóxica, es decir, una creación de ciertos eventos para terminar en el punto en el que. Entonces, por ejemplo, hoy estaba hablando con un primo sobre una situación que estaba pasando en Venezuela que me tiene preocupado y yo le había dejado que realizara un documento y le dejé todo y lo dejo para última hora y a última hora hasta que se vuelve loco, pero siempre le pasa lo mismo. Entonces yo le digo, ¿por qué tienes que siempre dejar suponer que no lo vas a necesitar para que a última hora lo necesites? Porque es lo que pasa. ¿Crees que no lo vas a necesitar? No, es que yo creía que
bueno, que en cualquier momento usted no lo iba a necesitar y no lo hizo. No, usted no puede creer, usted tiene que actuar conforme a la realidad. Y por eso digo, y al final él termina con esa cabezota que casi se quiere suicidar porque lo abruman las situaciones. Pero ¿por qué llega a ese punto? Y es porque tú estás dejando pasar cosas. Y después las juntas todas y dicen, no, es que la vida es insoportable. Ahí estábamos con otro. Esta sí está bella. Con esto va a llegar corriente a todos lados. ¿Sí? Hay alguno que se ríe por ahí. La paz no les parece hogar porque crecieron viviendo en la tormenta. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Manifestaciones. O sea, ¿por qué? Si yo cuando fui niño crecí en un lugar donde todo era un problema, o donde todo era un abandono, donde todo era una procrastinación, donde todo era un desorden, como adolescente o como adulto, seguí creando y como viejo, pues termino en lo mismo. Si se ve en la imagen, esta imagen fue espectacular, esta de acá. Está la niña, está el adulto y está el viejo. Y todos terminan con lo mismo. Con una chapa, que les, como los militares, que les da identidad, que les dice, vivía sufriendo. ¿Y cuándo vas a soltar esa chapa? ¿Cuándo vas a soltar ese identificador? Entonces, creciste así, te convertiste en adulto así, y después te preguntas por qué llegaste a viejo de la misma manera. Claro, lo único que hiciste fue defensividad. Entonces, ¿por qué defiendes una identidad? ¿Y cómo defiendes una identidad? ¿Cómo generas una identidad permanente con relaciones tóxicas, autosabotaje, conflictos recurrentes, crisis financieras repetidas, dependencia emocional, necesidad de drama? Entonces, eh, mira, eh, esto me pasó con un familiar, para no ponerle nombre, con un familiar. Vivía conmigo y tenía dificultades financieras. Nos ordenamos en las finanzas, llegó un tiempo en el que yo dije, bueno, ya es momento de que usted pueda volar de nuevo, pero necesitaba unas llantas, unos cauchos para su carro. Yo dije, bueno, por sí mismo no las va a comprar, lo voy a apoyar y de esa manera, pues, cuando quiera moverse, pues ya tiene para su carro. Bueno, ¿qué pasó? Hubo un día que necesitó dinero, lo tomó de un lugar donde yo no le había autorizado, lo perdió, se enojó y se fue porque, yo no lo comprendí. Bien, ya salió su historia. Luego de eso, al tiempo, regresa que había empeñado los cauchos o las llantas. Y yo digo, oye, esos han sido las llantas, los cauchos más caros de mi vida, porque los pagué una vez, ahora tengo que pagarlo de nuevo para que se pueda ir. Y, y bueno, efectivamente, resolvimos todo eso porque yo quería cerrar ese capítulo. Y en su vida todo era así. Siempre malas decisiones financieras al final terminaba siendo, siempre dicen, me engañaron, me estafaron, pero ¿qué decisiones estás tomando? Entonces, por eso aquí está lo de las crisis financieras repetidas. Las crisis financieras repetidas es ¿por qué? Porque estás administrando mal el dinero, lo estás colocando en un lugar. Las crisis de salud, las relaciones tóxicas. O sea, llega un momento en el que, por ejemplo, si yo hago un trabajo, yo no voy a pedir que me den lo más mínimo, yo voy a empezar a pedir lo que vale. Al principio empiezas negociando muy abajo, pero en la medida en la que crece tu valor, tú empiezas a pedir lo que vale. No te conformas con lo mínimo, sino empiezas a pedir lo que vale. Y allí es cuando algunos empiezan a quedarse allí estancados. Y al final dices que nadie valora mi trabajo, pero oye, lo estás haciendo valer. Y esa es la nostalgia tóxica. 1, 2, 3, 4, 5 eventos. De la misma forma, terminas en una, oye, me engañó, me siento mal, me estafó con el dinero, las personas no creen en mí, alguien me sabotea, cualquier cantidad de cosas.
Y esas son las manifestaciones. ¿Cómo sabes tú que vas a llegar a un punto negativo final? Relaciones tóxicas, autosabotaje, conflictos recurrentes, dependencia emocional y necesidad de drama. La última es la más frecuente. Es decir, has vivido circunstancias, pasa algo, pasa algo, pasa algo, pasa algo, y de repente estás hablando y aparece la versión dramática de ti. Justamente allí tú ves, aquí hay una manifestación de nostalgia tóxica. Esas manifestaciones del drama son las que te llevan a ti a decir, oye, ¿desde dónde me estoy yo relacionando? ¿Desde dónde yo me estoy relacionando? ¿Y cómo lo transformo? Empezando a buscar un lenguaje diferente para expresar mi ser, expresar lo que soy y cambiando esta historia, porque estas tres mujeres que están aquí también representan el cuadro generacional, es decir, yo soy así, mi mamá fue así, mi abuela fue así, o yo soy así, mi papá fue así. Entonces, ¿dónde lo rompo? Justamente en las manifestaciones. Cada uno de ustedes puede ir identificándolo. ¿Cuáles son las manifestaciones que más se apegan? Entonces, cuando crecimos en la tormenta, efectivamente creímos que ese era nuestro lugar de vida. Carolina hizo así. Crecimos en la tormenta y pensamos que ese es el lugar en el que tenemos que morir. Bueno, que yo nací aquí, aquí tendré que morir, es lo que nos dice el ego. Entonces, la paz es algo que se vuelve incómodo, se vuelve incómodo. Tú tienes estabas con un jefe, vamos a ponerlo desde el lado del trabajo para no ponerlo desde el lado de las relaciones, con un jefe que te maltrataba, que te gritaba, que te peleaba, y de repente te vas para alguien que te trata bien y empiezas a sabotearte, empiezas a buscar conflicto, el jefe no te habla, no te dice nada y es que me excluye, empieza todo ese diálogo y de repente, ¡pum!, terminas en un conflicto con ellos. ¿Sí lo ven? Justamente allí hay manifestaciones y las manifestaciones son el indicio por el cual ustedes empiezan a decir, oye, por aquí estoy caminando mal, ¿sí? Por ejemplo, cuando me estaban saliendo mal estos últimos 3 trabajos, y les dije, en mi sede destaparon varias cosas. A un chico lo acababan de botar porque había puesto unos tornillos mal, solo había puesto unos tornillos mal, y yo dije, no, o sea, yo de una vez me identifiqué. Ahí hay una manifestación de nostalgia tóxica. Y yo no vengo aquí a presentarme como el que lo maneja a la perfección, sino como el que lo vive, también lo estremece, pero lo identifica. Y de ahí en adelante el camino es más agradable. Cuando tú lo identificas, el camino ya cambia. Entonces, yo me identifiqué y por un momento yo dije, wow, si a este lo votaron por unos tornillos que puso mal, ¿qué pasa conmigo? Que 3 productos no estaban saliendo bien. Entonces, el día... hay un escritor que se llama Lex Brown. Lex Brown me enseñó algo muy, muy bonito y dice que él era un locutor de radio y hubo una empresa que lo quería contratar. Y le dijeron, te vamos a contratar, pero reproduce muchos cassettes. En aquella época eran cassettes, ¿sí? Es como si reproduce muchos pendrive, ponlo en Spotify, pero reproduce mucho. Y él fue y pidió un préstamo de $50,000 para cassettes. Y le dijeron, ¿usted viene a eso? Sí, llamaron a la empresa y sí, queremos los cassettes de él, que aquí se consume mucho eso. Plum, colgaron, pasó una semana y la empresa no lo llamaba. Ya habían grabado los cassettes. Pasó otra semana y no lo llamaban. Y él se asustó, escribió, no le respondía a la persona. Supongamos un nombre como Andreina. Llamó a la empresa y dice, por favor, con Andreina. Y dice, oye, usted es el único que no se ha enterado de lo que pasó con Andreina. Y dice, no sé. Dice, Andreina murió.
y él tenía $50,000 de deuda en cassette. Y él le dice, y no dijo nada sobre mi charla, sobre mi conferencia motivacional. Dijeron, no dijo nada. Él se regresó a su casa y él se dijo a sí mismo, bueno, escucha los cassettes, a ver si se te pasa el guayabo, ¿no? Así andaba yo el viernes. Y empecé a escucharme, pero empecé a escucharme desde otro lugar. Y mi estado de ánimo cambió. Justamente allí. Pero la situación interna la nos vamos a vivir todos por igual. Y ahí es donde aparece la necesidad de drama, aparece la dependencia emocional y los demás, o los conflictos recurrentes, porque yo traslado mi situación a lo demás y al trasladarlo se vuelve un desastre. Cuando yo traslado mi situación y la llevo al trabajo, a los amigos, a las relaciones interpersonales, todo eso, todas esas manifestaciones terminan llevándonos al lugar donde yo detesto vivir, pero del cual dependo. Vamos con la siguiente. Ok. La libertad comienza cuando la identidad deja de depender de la herida. Es decir, ¿qué emoción repito? Esto sí lo pueden escribir, porque esto es un trabajo personal. ¿Qué historia sostiene esa emoción? ¿Y quién sería yo sin esa historia? Con estas tres cosas, ustedes de una vez desmantelan esa narrativa que les hace daño. De igual manera, yo les voy a enviar este PDF por el grupo, como siempre lo hago. Ahora, ¿qué emoción repito? Rabia, desilusión, tristeza, asco, o impotencia, odio. ¿Qué emoción repito? O sea, ¿con qué siempre yo me estoy recurriendo? Y por eso lo titulaba hábitos emocionales. ¿Por qué? Porque yo me esa emoción. Yunirai dice que tristeza. Bueno, entonces allí está tu nostalgia. Tu nostalgia conecta con una identidad. Y bueno, Junior, yo te envié ahí algo con la figura de papá y a veces esa tristeza evoca con un no reconocimiento. Entonces, cuando no veo ese reconocimiento en todas las áreas de mi vida y yo no me lo proporciono, pues, ¿qué emoción repito? Tristeza. Pero la tristeza es una máscara de un sentimiento hacia mí mismo. ¿Qué historia sostiene esa emoción? ¿Sí? Yunirai, ya que lanzó el mensaje, ¿qué historia sostiene esa emoción? La historia de no valgo, no soy reconocida, no soy especial, mi vida no es valiosa. ¿Qué historia? ¿Sí? La historia del quién, así como estaba la historia de la princesa la historia del caballero, la historia del sapo y la princesa, la historia del Blancanieves. ¿Qué historia me estoy contando? Entonces, esa historia está sostenida por esa emoción. Yo le quito esa emoción y la historia se cae. Yo le quito la emoción y la historia se cae. Entonces, si en mi narrativa, cuando yo me comunico con alguien, está mi historia de dolor, cada vez que yo hablo esa historia de dolor, la emoción se revive. Yo le quito esa emoción y la historia se cae. ¿Y quién sería yo sin esa historia? La historia bueno, yo creía de la que cree en todo el mundo o del que cree en todo el mundo. ¿Quién sería yo si no salvara a todos, si no estuviera viviendo para los demás? ¿Quién sería yo si no tuviera algo de éxito? ¿Quién sería yo si dejara de ser la víctima? ¿Quién sería yo si dejara de ser el que aguanta, el que se esfuerza? ¿Quién sería yo? Así que, ¿alguna pregunta hasta ahora? Yo tengo una duda, es decir, ¿es mejor no contarla? ¿O No. qué pasa si uno se quiere desahogar? Es que ahí estoy confundida. Porque a veces uno siente la necesidad de desahogarla, o sea, de desahogarse, de contársela a alguien, de contársela a una amiga, o de alguien que te ayude. Ok. Pero entonces siempre la vas a contar porque cuando tienes esa necesidad, obviamente, pues o hay dolor, hay tristeza, o pues está la emoción.
Y por cómo está la emoción, pues siempre vas a estar como del papel de víctima, del papel, sí, vas a ser, pues vas a reflejar eso. Pero Ok, entonces, ¿qué para, hago? para. Ok. Eh, el problema no es narrar la historia. El problema es, yo quiero que validen mi historia. ¿Quién me va a comprar esa historia? Cuando yo narro la historia, si consigo a alguien que me la compra, de ahí en adelante, todo el papel está hecho, toda la narrativa. Y ese lo voy a seguir vendiendo porque ese es mi producto. Mi producto soy yo, en todos los sentidos. Entonces, cuando tú pregúntate, ok, yo quiero hablar de algo que viví, de algo que me pasó. ¿Qué quiero? ¿Validar mi emoción, mi tristeza, que me siento triste, o quiero validar mi historia? Ahí está la diferencia, porque cuando yo trabajo en los eventos traumáticos ya en terapia, yo valido la emoción de la persona, valido lo que sintió, pero no valido la historia, porque la historia está inflada en todos. En todos nosotros la historia está inflada, todos nos mentimos al narrarla. ¿Por qué? Porque la narramos como la vivimos y solamente tú sabes cómo la vives. Ahora, cuando tú narras tu historia, ¿tú qué estás validando? ¿La emoción, tus sentimientos, tu lado humano, o estás validando la historia de dolor? Si validas la historia de dolor, ya perdiste. ¿Por qué? Porque esa historia no va a ser suficiente, la vas a narrar aquí, la vas a narrar mañana, y si no es suficiente, y si se acaba esa historia y empiezas otra, vas a volver a validar la historia, porque la historia no se acaba. En cambio, las emociones sí. La emoción tiene un principio y un fin. ¿Sí ves la diferencia ahora? Perdone la corrientazo, pero para que vaya directo, el que pregunta directo recibe directo. Ok, bueno, mis queridísimos, vamos a pasar a la parte más profunda. Voy a dejar una de las diapositivas de fondo, que es esta, para que podamos hacer el breathwork. Ok, hoy estuvo, me gustó mucho más que una de las veces anteriores, y aquí esto es algo que para mí resulta, es algo que les tengo que decir. El grupo se vuelve más sólido, hay menos participantes, pero hay una participación más real. No me servía de nada tener 70 personas, 80 en un grupo, con los cuales puedo interactuar con solo 20, que prefiero tener un número real de 33, 34, que en realidad están casi todos por participar y quizá por la prontitud de la diapositiva no pudieron hacerlo, y con los cuales puede haber una interacción real, que un grupo con el que no interactúo me envían publicidades y cosas que no es necesario. Eso se los agradezco mucho, la comprensión. En los días en los que no participé, también entre situaciones de agotamiento y entre otras, pues no las pudimos completar, pero de verdad les agradezco muchísimo, muchísimo. Vamos a pasar a los que les dije. Es el breathwork. Dame un segundo. Perfecto. Uy, ya va, que aquí estoy un poquito perdido. Ok. Sí, les pediría que activen sus cámaras para yo poder tener una mejor percepción. Sé cómo los puedo guiar en la medida en la que las cámaras están activas. Cuando no hay cámaras activas es muy difícil para mí percibir si la inducción tiene resultados o no. Y es mejor con las cámaras activas. Empiecen a desconectarse de su versión nostálgica a través de un proceso. Por ejemplo, hay algo importante. Nosotros conectamos con situaciones de estrés, de angustia, porque estamos alimentando procesos. Y yo les voy a enviar una tabla con la que van a anticipar su proceso. O sea, yo la diseñé, es muy específica, y van a ver cómo gestionar. Se llama gestión inteligente. Pero van a ver ustedes que lo que siento antes, lo que vivo y lo que sucede después es una conexión que ustedes pueden manejar de una manera muy, muy inteligente. Me siento muy orgulloso de que estés allí, Vanessa, porque este ejercicio te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo.
la tabla está personalizada. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Pues porque cuando nosotros estamos en situaciones como la ansiedad, el estrés, la preocupación, la angustia, el, el conflicto o las historias repetidas, hay un parámetro y es mi contexto. ¿Cómo estoy yo creando mi contexto? Es lo único de lo que yo soy responsable. ¿Cómo creo yo mi entorno? El 90% de las personas que llegan a mi vida, yo elijo si se quedan o no. Yo elijo y yo les doy entrada. El 90% o el 100% de las veces en las que puedo elegir un trabajo, quizá me puedo ver motivado no por la necesidad, pero el quedarme allí y moverlo es mi decisión. La manera en la que yo dispongo de mi habitación, la manera en la que dispongo de cualquier otra cosa, es mío. Entonces, si yo puedo crear ese dinamismo, también yo puedo darle una oportunidad a mi cuerpo para que entre en armonía. Soy yo al que le doy esa oportunidad. Eso creo que sea muy consciente. Entonces vamos a iniciar. Sí, abrochen sus cinturones y vamos a despegar. ¿Cómo iniciamos? Cierren sus ojos. Relájense y colóquense en una posición en la que se sientan cómodos. Hombres y mujeres, colóquense de forma cómoda, consciente y abierta. No se preocupen por lo que suena a su alrededor o lo que suena alrededor mío. No se preocupen por lo que yo pueda decirles o lo que pueda pedirles. O por si me escuchan correctamente o no. Ya su inconsciente me escucha. Entonces, empiecen a respirar y mantengan el ritmo respiratorio. Cada uno haga consciente su edad y haga consciente de que es momento de salir del ciclo. Que no pueden pasar 20 años más, 10 años más, de la misma manera. Con cada respiración se hace más consciente la necesidad de transformar la historia. Mi historia se transforma con mi deseo de vivir. Permite que tu atención abandone por un momento el mundo exterior. Inhala lentamente por la nariz durante 4 segundos. Sí. 1, 2, 3, 4. Exhala durante 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vuélvelo a hacer. Y bota lentamente por la boca. Con cada respiración permite que el cuerpo afloje aquello que no necesita sostener. No necesita sostener a la historia. No se necesita sostener a los familiares. No necesita sostener una institución, un grupo de amigos u otras personas. En este momento, tu respiración solo te puede sostener a ti. Durante años, observas algo curioso. Has repetido historias y respira, reconociendo cómo se repite una situación una y otra vez. Historia sobre quién eres. Y respiras. Historia sobre lo que mereces. Historia sobre lo que puedes lograr.
y tal vez algunas historias que te protegieran. Tal vez te ayudaron a sobrevivir durante la necesidad, el conflicto, la tormenta. Pero hoy no estamos aquí para sobrevivir. Te dices tu nombre hacia ti mismo de manera mental: Carolina, Argenis, María, Lemar, Tunday, etcétera. No estás hoy para sobrevivir. No estás aquí para sobrevivir. Estoy aquí para vivir. Imagina frente a ti mismo una versión de ti que carga con todas esas etiquetas. La etiqueta del que carga con la familia, del que no fue valorado, esa etiqueta del solitario, del que las relaciones no le funcionan, del que vive sobreviviendo en la guerra como un guerrero, esa versión que duele, que trae tristeza. El abandonado, el rechazado, la que lucha, el que fracasa, el que necesita demostrar. Y míralo con respeto. Mira esa versión que cargó con esa etiqueta siendo niño, niños, siendo joven, siendo adulto. Y míralo con respeto, porque hizo lo mejor que pudo. Respira y con ese respiro le das un gesto de gratitud y agradecimiento. Y desde tu mente, con esa presencia, esa persona agotada, cansada, herida, consciente de la necesidad de cariño, de aprobación y de apoyo, quebrado, roto, le dices: gracias por protegerme, gracias por traerme hasta aquí. Y con mucha profundidad y sentimiento le dice: pero ya no necesito que conduzcas mi vida, porque me traes más dolor. Respira profundamente. Oh. Inhala expansión y sientes cómo se abre un espacio en tu vida para exhalar una identidad limitada. Esa versión de ti se va cada vez que exhalas. Inhala posibilidad, exhala historia. Inhala presencia, exhala pasado. Exhala el pasado. Ah. Siente ese alivio sobre los hombros, sobre el cuello y sobre el rostro. Exhala el pasado, exhala, ¿no? Como algo que ya no necesitas para hoy, ni para sobrevivir. Exhala. Y permite que una nueva pregunta aparezca dentro de ti. Si no necesitara sufrir para saber quién soy, ¿quién podría llegar a ser?
Si no hubiese un tropiezo más, un rechazo más, un conflicto, una crisis, ¿quién podría llegar a ser? ¿Quién podría ser si el rechazo no me doliera? ¿Quién podría llegar a ser? ¿Cómo sería ese alguien? ¿Cómo sería ese hombre? ¿Cómo sería esa mujer? ¿Cómo sería esa madre? Permanece un instante sintiendo esa posibilidad y respira. Y mientras tomas aire, esa posibilidad se infla, se expande. La posibilidad de ser alguien que avanza sin peso, la posibilidad de estar para ti, la posibilidad de luchar por ti sin que tengas que trabajar por otro, la posibilidad de amar con libertad. Y solo respira, abre espacio para esa posibilidad. Respira profundamente abriendo posibilidad. Respira de 1 a 10, expandiendo la posibilidad de una nueva versión de ti. Mientras más respiras, más vas a anhelar y extrañar esta imagen que ahora está en tu mente. Respira sintiendo esa posibilidad, esa versión posible de ti. Y mientras más respiras, más real se hace dentro de ti. Más te sientes identificado. Más crees en esa posibilidad. Y más la extrañas. Vas a extrañar esta imagen. Y vas a respirar de 1 a 10. Cada respiración, mientras más vas respirando, más vas a extrañar esta versión que está dentro de ti, que estás imaginando y que estás conectando. Abre espacio, respira profundo. Mueve suavemente tus manos. Mueve tus pies. Y siente cómo se mueve esa sensación diferente de ti. Y vas atrayendo esa posibilidad de identidad más amplia. De ser amado, ser amada, de ser respetado, de ser aceptado, de ser capaz, de ser real, de ser otra versión diferente de tu historia. Cuando te sientas listo, cuando te sientas lista, a la cuenta de 3, abres tus ojos y te incorporas. 1, 2, 3. Abren sus ojos, se estiran, se expanden un poco, cambian su energía y estamos acá. Ok. Allí pueden ver ustedes cómo una versión de ustedes estaba protegida. Sin miedo a vivir, ¿qué versión de mí se mostraría? Y lo último que les voy a dar es la técnica. Cuando ustedes estén decidiendo
sobre algo, pregúntense qué contexto estoy creando, qué escenario estoy creando en mi vida con esto, qué escenario. Imagínense el panorama completo. Y todos tenemos tiempo para detenernos en ese momento. Es decir, ¿qué escenario estoy construyendo? Escenario de buenas relaciones, de buena comunicación. Y se preguntan, ¿de qué forma me estoy relacionando? ¿Cómo está mi lenguaje? Mi lenguaje, ¿cómo conecta? Lo último, extráiganle a su historia la necesidad del drama. Y verán cómo cambia la historia. La historia aparece, sigue siendo la historia, pero aparece la realidad. ¿Algo que me quieran preguntar? Hola Jonathan, buenas noches a todos. Em, de mi vivencia, siempre mi alrededor fue mucho drama. Mi vida fue llena de mucho drama, tanto escogí amistades con drama, relaciones con drama, y gracias a Dios pues me he ido desapegando de eso, pero siento que a veces no es sin querer, porque uno tiene que asumir responsabilidades, siempre vuelvo a caer en lo mismo. Así tenga un 80% de lo que nunca tuve, el poquito siempre me lleva a un drama. Entonces esa parte de mí me ha costado mucho manejarla. De hecho, pues este conversatorio me cayó como anillo al dedo porque iba a tomar una decisión desde el drama y también iba a dañar a una persona que sé que me quiere y también lo quiero mucho. Entonces, cuando eso llega, porque es como un vicio y hay recaídas, uno lo puede manejar. Ok. ¿Qué ganaste con el drama? ¿O qué Más ganabas drama. con el drama? Ahí Era tienen algo las natural de mi vida, era como lo conocido, ¿sabes? Porque no conocía la vida sin drama. Bueno, y ahora estás en conciencia, ¿no? Sí, es bueno estar en conciencia, pero es como cuando usted va a volver a caer al abismo y no quiere, pero las circunstancias como que lo llevan a eso sin uno querer. Entonces, eso está genial, porque el drama se volvió la forma de resolver la vida. Se volvió la manera, como te decía, el lenguaje desde el que yo me conecto con el mundo. ¿Y qué se oculta detrás de la necesidad de validación de un dolor? Entonces, no era la necesidad de validar la historia, era la de validar el dolor. ¿Cuál era el dolor? El dolor de, oye, fui excluida, fui rechazada, y alguien a quien no se le respetó, o a alguien que tuvo que humillarse para, para tener atención. Entonces, en la humillación, para tener el reconocimiento a su drama como una necesidad. Respira y libérate de esa versión de ti que te trajo tanta toxicidad y que te trajo tanto rechazo. ¿Por qué? Porque detrás con el drama, pero con el drama, ¿qué había? Y más rechazo, más rechazo. Sí, la falta de enfoque a las cosas buenas y ver puro las malas, ¿no? Exacto, como una nube negra. Y la Sí, persona no quiere una nube negra. y Huye cae uno a ser injusto. y después se ataca a sí mismo, maltrata y el drama aumenta.
¿Por qué? Porque no alimenta el autocastigo. Ok. ¿Alguien más? Algunos tragan grueso. No me hagas reír que tengo una costilla fracturada, chamo. No se ría, Carolina, ¿me cae el payaso o qué? Ellos se conocen y se bromean. Estamos con pura dramaturgia. Dramaturgia. Ok. No, lo mío también ha sido muy dramático, pero bueno, ahí llevando las cosas, sobrellevándolas. Porque muchas veces, como dice Carolina, vemos o nos ven, nos etiquetan el lado, los errores más no las virtudes. Y son cosas a veces que te cuesta, te cuesta. Y te encierras en eso. ¿Qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Y que alimentas el autocastigo. Ajá. Ahí está la nostalgia tóxica. Todo se crea, o sea, yo creo el error, creo la falla, creo la equivocación para luego castigarme. ¿Por qué? Porque soy muy exigente conmigo. Entonces, ¿qué tengo que sacar? La exigencia de mí y el anhelo de perfeccionismo. Porque sé que detrás de eso caigo en ese lugar donde me duele y donde el que me castigo soy yo. Claro, porque te hace signo de interrogación de pronto inmenso. No, no te hace signo de interrogación. Perdona que sí, allí te interrumpa, pero es que no te hace signo de interrogación. Te cuestionas a ti. Te cuestionas a ti como persona. El problema es que no es que tú dices, no fue que hice mal, es que tú dices, ¿por qué soy tan idiota? Pues que estoy en que estoy fallando, pues. Dice, pero detrás de esa pregunta hay una mentira. No tú, sino digo a nivel general nosotros. No dice, ¿en qué estoy fallando? Sino dice, seré un error yo, seré yo el error. Y te das Claro. Ok, perfecto. Ahora quiero Carolina Urdaneta se fue. Todavía está por ahí, ahí está. Entonces, Carolina, habías escrito algo que por aquí está. Dice, en el pasado, que traigo personas que no están disponibles. Entonces, la pregunta es, ¿por qué creo que no merezco la exclusividad? ¿Por qué siento o por qué llegaste a creer en algún momento que que no merecía ser correspondida completamente? Cuando tú crees esto, pues aquí atraes personas que no están totalmente disponibles. Y a veces no necesariamente tienen que ser personas comprometidas. También, ¿qué sucede? Sucede que, por ejemplo, hay hombres que tienen o mujeres que tienen matrimonio sistémico. Cuando está papá y mamá, si falta papá, el hermano mayor ocupa este lugar. Y al ocupar este lugar, el hermano está casado con la mamá. Por más que tenga novia, no está completamente disponible. Es decir, tú dices, no, pero no estaba casado, no tenía hijos, no, pero tampoco estaba disponible. ¿Por qué? Entonces, estos son, y uno lo ve a través del panorama, uno va conociendo cómo es la relación con sus padres, cómo es la relación con su entorno, qué tanta simbiosis hay entre su mamá y él, su papá y él. Y ahí es donde tú dices, ok, este es el detalle que yo no estaba viendo. Porque quizá eso fue lo más evidente, pero también en el futuro puede cambiar. Siguiente, por ahí había alguien más que iba a decir algo que yo tomé esto para que no quedara en el aire. Ok, entonces por hoy estamos completos. Muchas bendiciones. De verdad, gracias por participar. Me pareció más nutrida y más real este grupo. Y bueno, nos seguimos viendo el próximo domingo. El próximo domingo nos vemos de nuevo. Gracias a todos y nos despedimos. Bye, 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 bye. Gracias a ti, gracias. Gracias, muchas gracias. Bye, bye.
Gracias. A ti. Bueno, gracias. Feliz noche para todos. Estamos en contacto. Bendiciones. Feliz noche. Feliz noche. Oye, va. Voy a detener aquí el